Estimados estudiantes, bienvenidos al taller Normas Vancouver y Uso Ético de la Información, impartido por la Red de Bibliotecas de la Universidad San Sebastián. Los objetivos de este taller son utilizar las normas Vancouver para la elaboración de citas y referencias bibliográficas en los trabajos académicos y de investigación que ustedes desarrollen, y también comprender la importancia del derecho de autor y la propiedad intelectual, promoviendo, por supuesto, el uso ético de la información. A modo de introducción, les tengo que comentar que las referencias o citas bibliográficas que ustedes desarrollen constituyen una sección destacada en un trabajo científico, ¿ya? La selección cuidadosa de documentos relevantes es un elemento que les va a dar solidez a lo que ustedes exponen de manera teórica, ¿ya? A la vez que constituye una fuente importante de información para el lector. O sea, ¿a qué me refiero con esto último? Que cada vez que ustedes encuentran información en algún documento, ya sea un artículo de revista, un capítulo de libro, siempre revisen la bibliografía o lista de referencias de ese documento para encontrar más información que puede ser relevante e importante para ustedes. ¿Qué es el derecho de autor? Son los derechos que por el solo hecho de la creación de la obra adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión y los derechos conexos que ella determina. Esto es un extracto de la Ley de Propiedad Intelectual vigente en este país. Por supuesto, existe una excepción de cita que es el que permite la inclusión en una obra, que yo me encuentro desarrollando en este caso, de fragmentos breves de otras obras. Por supuesto, obras lícitamente divulgadas, a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e investigación, siempre que se mencione su fuente, título y autor. Eso es muy importante y por supuesto ahí es que existen distintos estilos de citación. Nosotros en esta presentación, como ya les he mencionado, vamos a ver las normas Vancouver, pero existen muchos otros. Ya otro muy conocido es el estilo APA, así que en algún caso puede que les pidan un estilo para referenciar, dependiendo de otro trabajo les pueden pedir otro estilo, pero lo muy importante en este caso es poder respetar el trabajo de otros autores. Por supuesto, con esto prevenimos el plagio, ya que en el fondo, si no mencionas la autoría del documento del cual estás obteniendo información y utilizándola en tu trabajo, estás cometiendo un robo de información. Ya eso es lo que se conoce como plagio. En el fondo puede existir el plagio literal, que es cuando, en el fondo cuando tú copias y pegas extractos de un documento en tu trabajo y no mencionas de dónde sacaste la información, pero también cuando tú realizas parafraseo. Esto sucede cuando tú realizas una revisión bibliográfica, encuentras varios documentos que te pueden servir para tu trabajo y extraes las ideas principales, por supuesto eso lo redactas con tus propias palabras, pero en el fondo ahí también tienes que mencionar los documentos que influyeron para poder redactar esa parte de tu trabajo, ¿ya? Entonces, ojo, hay que tener presente que debemos citar cuando copiamos de manera literal, como también cuando realizamos parafraseo, ¿ya? Y por supuesto, de esta forma identificas todas las ideas que tomaste de otra fuente, ¿ya? ¿Conocen casos de plagio en Chile o a nivel internacional? Ya, bueno, el plagio también puede abordar otras áreas, no solo lo que vamos a ver lo que vamos a ver ahora de trabajos académicos, de investigación, sino que también en el ámbito cultural, artístico sucede bastante, ¿ya? Ahora existen muchas más herramientas también en el ámbito académico donde podamos detectarlo. Existen programas que permiten detectar el plagio, ¿ya? Entonces, por eso ahora se pone mucho ojo en ese aspecto. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, un caso real. Es una noticia del año 2013 que dice que la ministra de Educación alemana pierde su título de doctora, esto es un grado académico muy importante, por haber cometido plagio. ¿Ya? Es acusada de haber copiado de manera intencionada en su tesis doctoral en Ciencias de la Educación. Su tesis fue realizada en los años 80, donde por supuesto era mucho más difícil detectar el tema del plagio. Lo que les comentaba, ahora hay distintas herramientas, programas, a través de internet también es mucho más fácil detectarlo, ¿ya? Entonces, por supuesto, el plagio puede tener consecuencias muy graves.
desde una mala calificación en un trabajo académico, reprobar una tesis también, eso ha pasado. Y en este caso, muchos años después, la universidad ya tras llegar a la conclusión de que plagió de manera intencionada su tesis, le quita su título de doctorado. ¿Ya? Así que tenga mucho ojo con este tema. Lo bueno es que ustedes a partir de ahora ya van a saber cómo citar, la importancia de poder respetar la propiedad intelectual, van a manejar el estilo Vancouver y por supuesto si más adelante les llegan a pedir otro estilo de referencia bibliográfica, ya van a poder adaptarse más rápidamente. Bueno, el estilo Vancouver se origina el año 1978, ya cuando se reúne el Comité Internacional de Directores de Revistas Médicas en la ciudad de Vancouver, para establecer las directrices en cuanto a formato debían contemplar los manuscritos enviados a su revista. Acá la idea es estandarizar un poco las publicaciones. El grupo llegó a ser conocido como Grupo Vancouver. Sus requisitos para manuscritos, que incluían formatos para las referencias bibliográficas, que fueron los desarrollados por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, se publicaron por primera vez el año 1979, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Por supuesto, también ahora vamos a ver formatos más actuales, donde se incluye fuentes en formato electrónico obtenidas de Internet. Dentro de sus características principales, que deben tener en cuenta, es que en la redacción de su trabajo, las referencias se presentan en un formato abreviado y que debe ser concordante con la lista de referencias, que es lo que va al final del trabajo, con toda la información del documento de donde ustedes sacaron información. Estas se denominan citas en el texto. Los editores médicos utilizan tres sistemas principales para las citas en el texto. En el que nos vamos a centrar nosotros en esta presentación es el estilo cita-numeración, que es el más utilizado en Vancouver. También existe el formato cita-apellido y también apellido-año. Las normas Vancouver, como les comentaba, utilizan principalmente el sistema cita-numeración, el cual consiste en numerar consecutivamente las referencias en el orden en que son citadas, usando números árabes entre paréntesis, ya que puede ser paréntesis redondo o corchete, como vamos a ver después en algunos ejemplos, o los números en superíndice en las citas. Ya, la mejor manera de entender esto es ver ejemplos, así que eso es lo que vamos a hacer a continuación. El primer ejemplo, acá tenemos el extracto de un paper, ¿ya? Es el primer párrafo, y nos aparece ahí un número 1, pequeñito, ¿ya? Este es el famoso formato superíndice, ¿ya? Más adelante tenemos un número 2. Bueno, ¿qué significa esto? Que el número 1 y el número 2 corresponden a citas, ¿ya? A información que yo saqué de otro documento. En este caso son parafraseos, y que es lo que más se utiliza en el ámbito científico, en salud, ¿ya? Más que la cita textual. Si hubiese sido copiado algo de manera textual, simplemente se le deben añadir las comillas, pero siempre deben ir numerados. Eso es esencial en este estilo. Entonces el número 1 significa el primer documento que yo cité. Después número 2 porque estoy citando otro documento. Si yo hubiese vuelto a citar el mismo documento del número 1, acá hubiese tenido que colocar nuevamente el número 1, ¿ya? Pero como son dos documentos distintos, coloco un 1 y luego el número 2, ¿ya? Y lo que hay que tener ojo con el formato Vancouver es que si, por ejemplo, en la segunda línea me faltó una cita de un documento que yo no había citado previamente, ahí voy a tener que colocar el número 1 porque va a ser mi primera cita. Entonces después van a tener que irse modificando todos los números más adelante, ¿ya? Así que hay que tener ojo con ese tema en Vancouver. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual el formato es en números árabes entre paréntesis, ¿ya? En este caso tenemos la cita número 8, ya en este caso ya cité previamente otros 7 documentos, después la número 9 y acá vuelvo a citar el documento número 8, ¿ya? Por eso vuelve a aparecer este mismo número. Acá tenemos otro ejemplo nuevamente en formato superíndice, en el cual tenemos la cita número 8, más adelante la cita número 9, luego un 4,5. ¿Qué significará esto? Esto es una cita también, por supuesto,
en la cual se incluyeron dos documentos, ¿ya? Dos documentos, en este caso previamente citados, porque es el 4 y el 5. Si hubiesen sido dos documentos nuevos, hubiese correspondido los números 10 y 11, ¿ya? Por eso acá aparece un número menor del cual íbamos. En el caso de una cita textual nunca va a poder ser de más de un documento, porque ya en una cita textual uno copia y pega algo de un documento en particular. Pero en el parafraseo tú puedes sacar información de no solo dos documentos, sino que de varios más, ¿ya? Esto es útil también porque le da más validez a esa cita, ¿ya? Porque se sacaron datos de más de un documento que afirman tal cosa, ¿ya? Entonces se puede utilizar bastante y de hecho así es, se utiliza bastante en este caso. Acá tenemos otro ejemplo también, en el formato que les decía, formato paréntesis, pero en este caso está en corchete. Eso va a ir variando principalmente de donde ustedes estén publicando. En el caso, como son ejemplos de artículos de revista, lo que les estoy mostrando, las revistas, cada revista tiene sus propias normas de publicación, en el cual indican, ya tienen que ser sus referencias en formato APA, en formato Vancouver, y si en formato Vancouver, tienen que decir, ya, va a ir numerado, y ahí dice, numerado en formato paréntesis redondo, en formato superíndice, o paréntesis corchete, ¿ya? Pero es muy importante en este caso que ustedes en sus trabajos académicos ocupen el mismo estilo siempre, no vayan a colocar un número en formato paréntesis redondo, otro en corchete, que lo cual sería muy desordenado, ¿ya? Bueno, acá tenemos la cita número 1, la cita número 2, la cita número 3 y después tenemos acá un 4-8. ¿Qué quiere decir esto? Que la información previamente a esta cita se obtuvo de 5 documentos que van del número 4, 5, 6, 7 y 8, ¿ya? Como son correlativos, se colocan con guión, ¿ya? Cuando son 3 o más correlativos, se colocan con guión. Bueno, también en el texto se puede mencionar el autor de un documento, para destacarlo, por ejemplo, ¿ya? En este caso, en el ejemplo dice, según lo establecido por Rojas, ¿ya? El autor de un documento, eh, pero por más que se mencione el autor, no olvidar que debe ir siempre el número que corresponda de la cita, en este caso el número 1, ¿ya? Si ese trabajo es realizado por más de dos autores, se cita el primero de ellos, seguido de la abreviatura et al, que es una abreviatura en latín que hace mención a que tiene otros autores, ¿ya? E insisto, siempre debe ir el número de la referencia. Una vez finalizada la lista de referencias, que es lo que va al final del trabajo, tienen que asegurarse la correspondencia de las citas en el texto y el número asignado en la lista de referencias. Eso es muy importante también. Ya esa es la base, porque es la única forma que tenemos de saber de dónde fue obtenida la información. ¿Ya? Porque, insisto, en el texto solamente vamos a ver números. Entonces, si quiero saber eh, ese número a qué información corresponde, tiene que coincidir exactamente con lo que está en la lista de referencias. Ahora vamos a ver un ejemplo de una lista de referencias, que es lo que va al final del trabajo, donde se incluye un listado con todas las referencias utilizadas, que por supuesto es concordante con lo que está en la redacción del trabajo. Aquí tenemos un ejemplo de 4 artículos, en este caso todos son artículos de revista, que como vamos a ver más adelante en el estilo Vancouver, se deben abreviar algunas cosas, como por ejemplo el artículo, el nombre de la revista, las páginas también, ¿ya? Así que eso lo vamos a ir viendo en ejemplos más puntuales. Algunas observaciones para la lista de referencias es que si los autores fueran más de 6, se mencionan los 6 primeros seguidos de la abreviatura et al. ¿Ya? Ejemplo, aquí tenemos el autor Masure R. Ojo, se coloca el apellido, la inicial del nombre. Si tuviese un autor, ahí coloco un punto, pero en este caso tiene más de 6, entonces coloco el apellido, la inicial del nombre, coma, ¿ya? Luego el apellido del segundo autor, inicial del nombre, coma, y así hasta llegar al autor número 6, y si tiene más autores, ya ahí viene después posteriormente la abreviatura et al, ¿ya? Y ahí recién aparece el primer punto, ¿ya? Para indicar que ya terminamos el dato autor y pasamos al siguiente dato. Otro caso también en la lista de referencias es que si ustedes obtienen información de libros, ¿ya? Los libros tienen el dato de edición, ¿ya?
Los libros van cambiando de edición cuando se producen, por supuesto, cambios, actualizaciones en la obra. Es distinto al concepto de reimpresión. Reimpresión es cuando, por ejemplo, se vendieron todos los ejemplares de una obra y se vuelve a imprimir el mismo contenido. Pero en este caso, en el caso de la edición, es cuando se producen cambios en la obra. Por supuesto, mejoras, actualizaciones, ya se incorporan nuevos descubrimientos, dependiendo del área, por supuesto. ¿Ya? Bueno, entonces en el caso de los libros, la primera edición no se anota en la lista de referencias. Y al no anotarse, se asume que es la primera edición. Solo se anota a partir de la segunda edición en adelante, de la forma que está ahí destacada en color azul. Otro aspecto que yo les adelantaba es que los títulos de las revistas deben ir abreviados, ¿ya? Para buscar las abreviaturas de las revistas internacionales tenemos algunos sitios, por ejemplo el catálogo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, en el cual ahí tenemos el enlace. También el Index Medicus para revistas del área de medicina, por supuesto. Y en el caso de revistas latinoamericanas que no encuentren en ninguno de los dos primeros sitios, pueden acceder al sitio Latindex, que es un índice de revistas latinoamericanas de todas las áreas del conocimiento. Un ejemplo de una abreviatura de revista en el catálogo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Ustedes ahí acceden a esa página, tiene un buscador donde colocan el título de la revista. En este caso pueden aparecer más de un resultado, así que tener ojo que sea el número exacto, el nombre exacto de la revista. Y ahí, en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría aparece la abreviatura. Entonces, en la lista de referencia, yo en vez de escribir Revista Médica de Chile, coloco como aparece ahí destacado en amarillo, Rev Med Chile. ¿Ya? Si no encuentro la abreviatura de la revista en ninguno de los sitios, por ejemplo, que yo les mencionaba, ahí en ese caso debemos colocar el nombre completo de la revista. ¿Ya? Pero siempre tenemos que intentar buscar ese dato. En algunos casos la información va a aparecer en el mismo artículo, en el mismo paper, ¿ya? Así que no siempre voy a tener que buscarlo, ¿ya? Y de hecho hay algunos sitios como PubMed o a veces en EBSCO también nos aparece la abreviatura. Bueno, entonces lo que viene a continuación son distintos ejemplos de documentos en formato impreso o electrónico, los elementos que se deben anotar para hacer la referencia y un ejemplo, por supuesto. Primero vamos a ver los que están en formato impreso. Entonces, el primer caso, que es una fuente, por supuesto, muy utilizada, es el caso del libro, ¿ya? Acá se debe anotar, bueno, como en todos los casos, primero el autor. Ya vimos cómo se anotaban los autores, se colocaban hasta 6, si tiene más, los 6 primeros más et al. En este caso tenemos solo uno, ¿ya? Luego el título del documento, que es Atlas de Anatomía Humana. Luego la edición, vuelvo a repetir que solo se anota a partir de la segunda. El lugar de publicación del libro, Barcelona. Dos puntos, la editorial que es Elsevier. Y luego punto y coma. Hay que tener mucho ojo con esos caracteres que se van anotando ahí. Luego el año, 2011, punto, y las páginas totales del libro, en este caso 532 páginas, ¿ya? También, bueno, acá hay un ejemplo en que tiene más de un autor, en este caso no sabemos la cantidad de autores, sí sabemos que tiene más de 6, porque tiene los 6 primeros y luego et al. Ojo acá también con lo que les voy a decir, que los autores por supuesto se anotan en el orden que aparecen en el documento, eso es muy importante, porque en la mayoría de los casos el que está en primer lugar es el autor principal o responsable de la investigación, así que eso es muy, muy importante. Y luego el resto de los datos, como ya lo vimos, que es el título del libro, el dato de edición, el lugar de publicación, la editorial, punto y coma, el año y las páginas totales del libro. También tenemos el caso de que ocupemos solamente un capítulo de un libro, ¿ya? Hay muchos libros que ustedes van a encontrar por ahí, en la cual tiene un editor o compilador de la obra, y cada capítulo es escrito por diferentes autores, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo me encima solamente utilicé solo un capítulo de ese libro, debo hacer la referencia de ese capítulo, no de la obra completa, ¿ya? Bueno, en este caso se intercalan datos del capítulo y de la obra completa. Lo primero es el autor de ese capítulo, en este caso Junqueira P. Punto. Luego tenemos el título del capítulo, que es Evaluación Miofuncional.
y luego colocamos en dos puntos y acá los datos del editor o coordinador del libro, ya que es Queiroz y la palabra editor porque aparecía mencionada en ese caso. Eventualmente no aparece este dato, simplemente se omite y pasamos al dato del título del libro. Ese dato sí va a estar sí o sí. En este caso, Fundamentos de Fonoaudiología, que es segunda edición. eh, Posteriormente, el lugar de publicación, dos puntos, editorial, Médica Panamericana, punto y coma, que eso es igual al libro como tal. Luego, el año del libro, que en este caso va a ser el mismo año para todos los capítulos. Y luego, para terminar, las páginas de inicio y final del capítulo que utilizamos. Entonces, los dos primeros datos, que es el autor y título del capítulo, más el último, que son las páginas, son los que corresponden al capítulo que utilizamos. Y el resto son los datos de la obra completa. ¿Ya? También tenemos el caso de tesis, en la cual también, por supuesto, colocamos el autor, luego el título de la tesis, ya que en este caso es Estudio, caracterización molecular de la producción de aminas biógenas por parte de bacterias lácticas de origen enológico, y luego entre corchetes colocamos a qué tipo de tesis corresponde, en este caso tesis doctoral. Eso siempre va a estar publicado en la misma tesis, ¿ya? Luego el lugar de publicación y luego dos puntos, el nombre de la institución o universidad en este caso y el año de publicación, que son datos que debiesen estar, ¿ya? Ahora vamos a continuar con el ejemplo artículo de diario, que bueno, este es un formato que no siempre van a utilizar en sus trabajos académicos, depende de la información y del tipo de trabajo. Ya, por ejemplo, en un paper, si ustedes llegan a publicar en algún momento en una revista, no sería recomendable que ocupen este tipo de formato, ¿ya? Pero dependiendo del trabajo, de repente se puede utilizar. Ya acá también, por supuesto, se coloca el autor en primera instancia, el título del artículo, luego el nombre completo del diario, y en este caso hay que ser más específico con la fecha de publicación. Se coloca el día, mes y año, ¿ya? Luego punto y coma, eventualmente el dato de sección cuando aparece ese dato, y luego la página de donde está publicado, en este caso solo en una página, por eso aparece el dato solamente de 47. Pero si hubiese sido más de una, se coloca la página de inicio y término del artículo separado por un guión. También eventualmente pueden sacar información de diccionarios, ¿ya? Donde colocamos el título acá, en este caso del diccionario, la edición, luego el lugar de publicación, dos puntos, la editorial, punto y coma, el año de publicación, y acá se incluye el concepto el cual yo utilicé en mi trabajo, el cual definí en mi trabajo, que es la palabra virus en este caso, punto y coma, y la página donde extraje esa palabra. Y ahora vamos a pasar a ver documentos en formato electrónico, que bueno, en la práctica en estos tiempos es lo que más se utiliza, también en este contexto en que principalmente estamos sacando todo de internet, ¿ya? Entonces vamos a ver los formatos más utilizados. Por supuesto pueden haber otros que si les sucede que alguno que no aparezca en esta presentación, nos pueden consultar para tener más información al respecto. Acá tenemos el artículo de revista electrónica, que también se conoce como paper, que es lo que ustedes más debiesen utilizar en sus trabajos junto con los libros, ¿ya? Que es lo que pueden también, lo que más van a encontrar en nuestras bases de datos también, en el multibuscador, en PubMed, en ese tipo de sitios. Ya entonces acá, bueno, lo primero colocamos el dato del autor o autores. En este caso también tenemos más de 6 porque aparecen los 6 primeros y luego et al, en el ejemplo que estamos viendo. Luego el título del artículo, que es Consumo de stevia en estudiantes universitarios chilenos y su asociación con el estado nutricional. Y además debemos colocar el título abreviado de la revista. En los papers o artículos de revista, por así decirlo, siempre van a haber dos títulos. El título de la investigación en particular que ustedes utilizaron y el título de la revista donde está publicado. En este caso, la revista que se utilizó es Nutrición Hospitalaria, ¿ya? Pero en este caso se coloca la abreviatura en el formato Vancouver, ¿ya?
que ya vimos por lo menos 3 sitios donde poder buscar ese dato. Luego, el año y mes de publicación. Ojo que no todos los papers tienen el dato mes, así que solamente cuando aparezca se coloca. Si no aparece, solamente colocamos el año. Luego punto y coma y tenemos dos datos, que es volumen y número, que a veces se confunden, ¿ya? Una forma de, bueno, siempre va a estar indicado, después vamos a ver ejemplos más concretos, donde aparece siempre mencionado volumen tanto, número tanto, en la mayoría de los casos, o se coloca tal cual está acá, el dato volumen fuera de paréntesis y el dato número dentro del paréntesis, ¿ya? Generalmente el dato del volumen es un dato anual, ya que va cambiando todos los años. Entonces, por ejemplo, ese artículo es del año 2015 y aparece volumen 32. Uno podría asumir que es el año 32 de esa revista, ¿ya? Bueno, no todas las revistas cambian anualmente, en algunas va cambiando semestralmente, ¿ya? Pero en este caso la mayoría de las situaciones es así. Y el dato número corresponde con la frecuencia que se publica. Ya, por ejemplo, si una revista es de carácter mensual, va a sacar 12 números en un año. Si una revista es semestral, va a sacar 2. Hay revistas que son quincenales y sacan 24 números en un año. ¿Ya? Entonces va a depender de eso. Entonces por eso tenemos que colocar los dos datos. En algunos casos también va a pasar que solamente vamos a tener uno de esos dos datos. Va a decir solamente el dato número. Entonces lo anotamos entre paréntesis. Y caso contrario, si solo aparece el dato volumen, colocamos en este caso el 32 y luego no colocamos el paréntesis y pasamos al siguiente dato que son las páginas del artículo. ¿Ya? Que debemos colocar la página de inicio y término del artículo de revista. En este caso se deben abreviar los números que se repitan, porque es artículo de la página 362 a la 366, pero el 3 y el 6 se repiten, entonces por eso simplemente coloco 362-6, ¿ya? Es distinto si hubiese sido de la página 362 a la 370, porque hubiese tenido que colocar 362-70, ¿ya? Así que son muy importantes los artículos de revista. Debemos abreviar el nombre de la revista y las páginas, ¿ya? Inicio y término del artículo. También puede ser que encontremos algunos artículos, la versión electrónica antes que la versión impresa. Ya eso pasa muchas veces que se sube primero a internet esta versión antes que se publique en formato impreso. En algunos tipos de publicaciones no se permite incluir este tipo de documentos, sino que hasta que ya aparezca en formato impreso, pero para un trabajo académico, bueno, va a depender de la temática. Ante cualquier duda, sí, por supuesto, consultarlo con su profesor. En este caso, bueno, siempre va a tener el dato de autor, el título del artículo, el título abreviado de la revista, como le hayamos visto, el año, ¿ya? Pero el resto de los datos, que son el volumen, el número y las páginas, como es una versión electrónica antes que la impresa, aún no se han asignado. Entonces no van a estar. En muchos casos aparece lo que está ahí entre corchetes, ¿ya? Sobre todo en el sitio PubMed aparece esa información, que hace mención que es la versión electrónica de la publicación antes que impresa. Entonces, si aparece esa información, la colocamos en nuestra referencia ahí entre corchetes tal como aparece en el ejemplo. Bueno, también tenemos el caso de libro en Internet, que también nos va a servir para los documentos en línea, ¿ya? Bueno, acá debemos colocar el dato del autor, el título, y debemos agregar entre corchetes Internet, ¿ya? Que es de donde conseguimos esta información. Luego el dato de edición del libro, el lugar de publicación, Madrid, dos puntos, la editorial, punto y coma, el año, y entre corchetes también debemos agregar las fechas de consulta o acceso a esa información. ¿Cuándo es que lo accedimos? Ya en este caso consultado el 20 de agosto de 2017, por ejemplo. Y luego disponible en dos puntos y la dirección electrónica de donde saqué esa información. También tenemos el caso de sitio web, como vamos a ver en el ejemplo posterior, puede ser la página principal de un sitio o también una sección o una parte dentro de una página. Vamos primero a ver el ejemplo de página principal, donde colocamos el autor o autores, en este caso generalmente es un autor institucional, ya como los documentos en línea también, que es Fisterra.
Luego el título de este sitio web, que es Atención Primaria en la Red. Luego, por supuesto, insertamos entre corchetes la palabra Internet. Luego el dato lugar de publicación, La Coruña, el editor, fisterra.com. Cuando no aparezca alguno de estos datos, simplemente no lo colocamos, no siempre aparece esa información en los sitios web. Luego punto y coma, la fecha de publicación, que en el caso de no aparecer se puede colocar s.f. Y entre corchetes, si es que aparece la información de actualización, que a veces aparece en algunos sitios, y por lo que sí o sí debe ir es la fecha de consulta, ¿ya? La fecha en que accedimos a esa información, al igual que en los libros en Internet. Y luego, por supuesto, el enlace. También ahora vamos a ver el ejemplo de una página dentro de un sitio web, ¿ya? Que no es, o sea, no es la página principal, sino que una página dentro de un sitio principal. Entonces acá debemos colocar el título del sitio web, ¿ya? Entre corchetes siempre Internet, el lugar de publicación, el editor cuando aparezca. En el ejemplo que les estoy mostrando no aparece ese dato, por eso después del lugar de publicación, que es Chile, nos saltamos al dato de la fecha, que tampoco lo encontré en la página, entonces por eso coloqué s.f. Luego entre corchetes la fecha de actualización y de consulta. En el caso del ejemplo tampoco aparece la fecha de actualización, así que solo coloco la fecha de consulta. Y luego el autor, Gobierno de Chile, el título de la sección, que es Plan de Acción, Coronavirus COVID-19, y luego el enlace donde lo encontré, siempre colocando disponible en y el enlace exacto, ¿ya? Entonces acá se deben colocar más datos, desde el título del sitio web principal hasta el título de la página en particular que se utilizó en el trabajo. Ahora vamos a continuar con el formato ley en línea, que es bastante utilizado, y a diferencia de los otros ejemplos, acá debemos comenzar con el título de la ley o decreto, ¿ya? En este caso crea el Colegio Médico de Chile, que se regirá por las disposiciones que indica. Luego, el nombre del boletín oficial, número y fecha de publicación. En este caso tenemos el número de la ley 9263 del 10 de diciembre de 1948, ¿ya? Luego los datos de publicación del diario oficial, el número del ejemplar. Si no podemos conseguir este dato, lo vamos a tener que omitir, ¿ya? Luego, entre corchetes, la fecha de consulta, por supuesto. Y para finalizar, la dirección, el enlace donde se encuentra disponible. Para más información, para ver más ejemplos de este formato, les dejamos estos dos enlaces. Ya el primero está en español y el segundo es el estilo de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que está disponible ahí en inglés. Ahora llevaremos a la práctica algunos de los ejemplos que vimos durante la presentación. Ya para eso accedí a la página web de la biblioteca, ingresé al acceso remoto para poder acceder al contenido. Los ejemplos que vamos a ver van a ser los más comunes, por ejemplo, libro en formato impreso, libro obtenido de internet, un artículo de revista electrónica y una página dentro de un sitio web. Yo acá en este archivo fui colocando los elementos que debemos ingresar, ¿ya? Entonces voy a acceder primero a la sección de la proyecto de bibliografía básica digitalizada, donde se encuentran muchos libros que tenemos impresos en la biblioteca, pero en este caso digitalizados para que ustedes puedan acceder de manera remota, ¿ya? Voy a pinchar acá la carrera de medicina y voy a seleccionar algún título que acá aparezca. En este caso el título Semiología Médica, ¿ya? La información siempre se debe obtener del documento en formato original, ¿ya? Pero en este caso acá tengo los datos que los voy a copiar y yo los voy a verificar al acceder al libro. Entonces los voy a llevar acá a mi archivo. Los voy a ir separando. Si en este caso tengo los autores, luego tengo la fecha de publicación, el título con la edición, el lugar de publicación y la editorial. Tengo acá todos los datos separados. Como les comentaba, siempre debemos verificar la información para evitar cualquier error, ¿ya? En este caso tenemos la tapa del libro.
donde tenemos el título, los 3 autores que ya tengo los datos acá, la editorial y la cuarta edición. Acá tengo la portada del libro con el título y la edición, desde donde yo debo sacar la información oficial. Y en la página posterior podemos ver el resto de la información. Por ejemplo, tenemos el año 2018, la editorial y el lugar de publicación, que son los mismos datos que yo ya tenía acá. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser traspasarlo al formato Vancouver. En este caso los autores, según Vancouver, debemos colocar el apellido inicial del nombre, coma. Ya vamos a borrar lo que extra acá. Entonces acá tenemos el segundo autor y solamente se coloca un punto en el último autor, en este caso son 3. ¿Ya? Luego el título y la edición. Ya voy a trasladar este dato en este caso. Se coloca después del título un punto. La edición no va en paréntesis, vamos a borrar eso. Y aquí tenemos el dato de la edición. Luego el lugar de publicación. Ya vamos acá a llevar este dato. Se puede colocar Santiago, Chile. 2 puntos, la editorial, Mediterráneo. Luego punto y coma y el año de publicación, que tampoco va en paréntesis. Ya, lo dejo de esa forma. Luego, para finalizar, me estaría faltando las páginas totales del libro. ¿Ya? Entonces en este caso voy a acceder a la plataforma y puedo ver que el archivo tiene 716 páginas, este archivo. Pero para verificar el dato, yo me voy a ir al final. ¿Ya? En este caso es parte de la tapa del libro. Entonces vamos a ir a la página anterior, que es una página en blanco que no contiene información. Y la antepenúltima dice que es la página 727, parte del índice onomástico. ¿Ya? El archivo tiene menos páginas. Esto yo asumo que es porque se omitieron algunas páginas en blanco al momento de digitalizarlo. Entonces en este caso esta es la información oficial, 727. Y ese es el dato que yo debo colocar acá. P. Punto. Voy a borrar todo esto que me quedó sobrando. Ya, entonces si bien este libro lo obtuve de una plataforma en cual se encuentra digitalizado, es el mismo contenido de un libro impreso, por eso ocupé este formato. A diferencia de algunas plataformas que tenemos disponibles nosotros en la página también, donde son plataformas de libros en formato electrónico. ¿Ya? Entonces para eso voy a regresar acá a la página de inicio de la biblioteca. ¿Ya? Y me voy a ir acá en servicio en línea a la sección de libros electrónicos. Entonces acá tenemos distintas plataformas con acceso a libros en formato electrónico, algunas multidisciplinarias, como por ejemplo EBSCO, y también algunas específicas del área de la salud como Access Medicina o Wolters Kluwer. ¿Ya? Voy a acceder acá a Access Medicina y voy a seleccionar algunos de los títulos que acá se encuentran disponibles. Son más de 90 títulos a texto completo. Ya voy a seleccionar acá el Williams Obstetricia. Entonces estos libros están en formato HTML, o sea, se pueden ver del mismo navegador. Acá tengo las distintas secciones del libro, por ejemplo capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4, etcétera. Puedo ir viendo todo el contenido. Acá tengo el título del libro, la edición, ya, los autores. Si tengo dudas con los apellidos, acá en la foto de la tapa del libro aparecen los apellidos, ya. Por lo que veo son 7 autores, que es lo que dice la norma de Vancouver, que se colocan los 6 primeros y luego et al. Entonces en este caso voy a colocar todos los autores acá y para evitar confusiones los voy a ir separando. Y efectivamente son 7 autores. Yo acá debo traspasarlo al formato Vancouver, entonces debo colocar el apellido y la inicial del nombre, coma. Acá tengo el segundo, voy a seleccionar acá, voy a sacar el apellido, la inicial del nombre, coma. Y voy a ir borrando esto que va sobrando. Aquí tengo el tercer autor, inicial del nombre, borramos, por supuesto una coma. Cuarto autor, inicial del nombre, coma.
y voy a borrar. El quinto autor, en este caso autora, coma, y borramos. Llegamos al sexto. Es B. Y en este caso se coloca hasta acá la información de los autores y para terminar colocamos et al y aquí aparece el primer punto. En este caso no va a aparecer esta autora, ¿ya? Luego debemos colocar el título de la obra, que es, este es el título. Voy a llevar también el dato edición. Entonces vamos a colocar el título, William Obstetricia, y después del título viene un punto y debemos colocar internet entre corchetes, punto la edición, ¿ya? Y luego nos faltan los datos de lugar de publicación, editorial, año, ¿ya? Esos datos, si no nos aparecen acá, tampoco lo alcanzamos a ver en esta imagen, me voy acá a los datos del copyright. Y aquí puedo encontrar el resto de los datos que me está faltando. Bueno, acá se confirma el título, William Obstetricia, la 25ª edición. Tenemos el dato de la editorial, que es McGraw-Hill, el año de publicación 2019 y el lugar de publicación Ciudad de México, ¿ya? Entonces vamos a colocar esa información en la referencia. Entonces tenemos edición, lugar de publicación, Ciudad de México, dos puntos, la editorial que es McGraw-Hill. Aquí coloqué un guión de más. Luego el año de publicación 2019 y debo colocar la fecha de consulta 26 de abril del 2020 y para finalizar el enlace de donde accedí a la información. Fíjense en esto, si yo copio el enlace que está acá es muy largo y además aparece la dirección del acceso remoto, ¿ya? Entonces en este caso basta con que coloque la página principal, sobre todo si son sitios en los cuales tienen un buscador, son bases de datos. Ya siempre es bueno verificar este enlace, que abra ese enlace, ya que no vaya a haber algún error. Copié el enlace y me llevó a la página principal. Ya, entonces como tengo el resto de los datos, podría acá colocarlo por título y me va a aparecer. Acá me apareció el tiro incluso. Ya, entonces para no colocar este enlace muy largo, colocamos la página principal. Y ahí tendríamos todos los datos. Esa es la diferencia entre un libro en formato electrónico disponible en internet ante un libro impreso que en este caso se encuentra digitalizado. Ya, ahora vamos a ver otro caso, otro formato bastante común, que es el artículo de revista electrónica que ustedes tenían que ocupar para su trabajo. Entonces para eso voy a volver a la página principal de la biblioteca. Vamos a colocar atrás acá. Estoy en la página de los libros. Vamos a volver a la página de inicio. Y vamos a utilizar el multibuscador. ¿Ya? Vamos a buscar coronavirus. Vamos a colocar un operador booleano. COVID-19. Hacemos clic en buscar. Y vamos a seleccionar acá un artículo de revista. Porque acá nos van a aparecer distintos formatos. También capítulos de libro. Noticias. Ya. Diarios también nos pueden aparecer acá. Acá tenemos la información más actual disponible acerca del coronavirus. Pero vamos a buscar alguna publicación académica, que son los artículos de revista. ¿Ya? Lo ideal para sacar la información de esta base de datos es acceder al texto completo, porque ahí está la información original. Pero siempre las bases de datos, como vamos a ver ahora, nos entregan la información, la cual, como les decía, debemos verificar. Tenemos acá el título, en la sección de autores, que en este caso es una autora, y donde dice fuente tenemos el nombre de la revista, nos aparece la abreviatura, la fecha de publicación, el volumen, el número y las páginas. Tenemos toda la información acá. ¿Ya? Entonces voy a
traspasarla a mi archivo, ya, para después ordenarla en el formato Vancouver. Simplemente ahora voy a copiar y pegar toda la información que está disponible acá. Ese 2P se refiere a la cantidad de páginas del artículo, que es un dato que no se coloca en Vancouver. ¿Ya? Aquí tenemos toda la información. Si yo quiero verificarla, como les comentaba, puedo acceder al texto completo en PDF, donde puedo ir comparando cada uno de los datos. Entonces puedo ir contrastando la información. Tenemos el título, está completo, un autor, o autora en este caso, la abreviatura de la revista, la fecha, el dato volumen, número de las páginas, son los mismos datos. ¿Ya? Entonces ahora simplemente voy a traspasarlo al formato Vancouver, partiendo por la autora. Colocamos el apellido, la inicial del nombre, un punto, porque es solo una persona en este caso. Luego el título del artículo, acá está completo. Y debemos colocar el título abreviado de la revista. Si quisiese verificar este dato, yo puedo tomar el nombre de la revista e irme al sitio que aparecía en la presentación, que es la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. ¿Ya? Lo podemos buscar en Google, que es el catálogo de la NLM. Y aquí me aparece en primer lugar. Y acá coloco en este buscador que tiene el nombre de la revista. Hacemos clic en buscar y me aparecieron muchos resultados, porque acá también nos aparece información de libros y otros documentos. Entonces vamos a colocar las comillas ya para que me busque de manera exacta. En este caso me aparecieron solamente 2 resultados. Y acá me aparece la abreviatura de la revista. Voy a verificar que sea el nombre exacto. Así es. Y aquí tengo la abreviatura. Porque acá estaba todo en mayúscula y no corresponde. Esta es la forma en que debe anotarse la información. Y luego un punto. ¿Ya? Esto ya lo anoté, entonces lo voy a borrar acá para no confundirme. Luego tenemos el año y el mes. 2020, marzo. Luego punto y coma, volumen y número, que es esto que está acá. Y para finalizar, las páginas del artículo. Voy a trasladar esta información. Y estos 3 datos van juntos en el formato Vancouver, ya de esta forma. Lo que me estaría faltando acá es que se deben abreviar también las páginas de la revista. Cuando se repite un número, en este caso 96, 97, el 9 acá lo vamos a abreviar. Y con esto estaríamos listos con el artículo de revista en formato electrónico. No es necesario colocar el enlace ni nada de eso, ¿ya? Porque estos artículos los podemos encontrar en distintas bases de datos, así que con esa información estaríamos con los datos correctos. Ahora voy a ir al último ejemplo que les quiero mostrar, que es una página dentro de un sitio web. ¿Ya? Y para eso voy a acceder a una página que yo ya tenía acá abierta, que es información actual del coronavirus. ¿Ya? Plan de acción del coronavirus, para ser más preciso, información oficial del gobierno de Chile. Entonces en este caso, lo primero que yo debo colocar, porque no es el sitio principal, es el título de este sitio web. Entonces, si tengo alguna duda, me voy acá al enlace y puedo irme a la página raíz. De hecho, la voy a copiar acá. Voy a abrir una nueva pestaña y la vamos a buscar para verificar la información. Esta es la página principal. Y de hecho acá nos dice, estás en gov.cl. Entonces este va a ser el dato que yo voy a dejar como título del sitio web. gov.cl. Y luego, entre corchetes, internet. Punto. Luego, lugar de publicación. Si yo ahora ya me voy a ir a la página en la cual yo saqué la información. Esta página es del gobierno de Chile, el dominio es .cl, así que como lugar de publicación vamos a colocar Chile. Después debiese colocar 2 puntos y el dato editor, pero ese dato, por lo que estuve revisando, voy a verificar, no aparece el dato editor. Ya no dice en ninguna parte claramente quién es el editor en este caso. Ya, entonces ese dato lo vamos a omitir. Ya, en muchos casos a veces al final de la página aparece información o la fecha de publicación.
Entonces el siguiente dato que viene, si no es el dato editor, es la fecha de publicación, que tras revisar la página tampoco encontré esa información, ¿ya? Entonces en este caso, cuando no tenemos la fecha, vamos a colocar después del lugar de publicación punto y coma la fecha. Como no estaba, voy a colocar s.f. por sin fecha, ¿ya? Y luego entre corchetes la fecha de actualización y de consulta. Tampoco tenemos el dato fecha de actualización, así que solamente voy a colocar la fecha de consulta. 26 de abril 2020. Luego un punto y vamos a colocar en este caso el autor, que es un autor institucional, que es el Gobierno de Chile. Y el título de la sección o página a la cual yo accedí y saqué información. Entonces en este caso es el plan de acción del coronavirus. Vamos a dejar como título plan de acción y como subtítulos coronavirus COVID-19. ¿Ya? Y ya para terminar debiésemos colocar el enlace donde saqué la información disponible en dos puntos y la página. Voy a copiar y pegar esta información y tendríamos la referencia de una página dentro de un sitio web. Como les comentaba también en la presentación, si hay algún dato que no está, no lo podemos inventar, así que no lo colocamos, ¿ya? Así que vimos 4 ejemplos de los más comunes que a ustedes van a utilizar en sus trabajos. Ya para armar la lista de referencias como tal, para que se vea más ordenado, voy acá a copiar las 4 referencias que yo utilicé. Entonces voy a irme a una nueva página, le vamos a colocar lista de referencias. Vamos a copiar el libro en formato impreso. Acá el libro en formato electrónico, disponible en internet. También tenemos el artículo de revista en formato electrónico. Y el parte de un sitio web. Para alcanzar a verlo mejor en este caso voy a achicar el tamaño de la letra. Y bueno, en este caso para el formato Vancouver siempre debe ir numerado. Y debe ir numerado, como ya lo vimos, acorde, yo voy citando, ¿ya? Por orden de aparición. Como acá yo no redacté ningún trabajo, voy a asumir que están ordenados por orden de aparición. Entonces vamos a colocarle acá número 1 a este primer documento, luego el número 2, que tenemos el número 3 y el número 4. Y de esta forma se debiese ver una lista de referencias, ¿ya? Espero esta parte haya clarificado un poco los ejemplos que ya habíamos visto en la presentación.